Hola, bienvenidos un día más a este espacio que compartimos en esta campaña electoral, ceutatv.com y ceutaldía.com. Seguimos aquí pasándole revista a los candidatos a las próximas elecciones generales de este domingo 10 de noviembre, que les recuerdo, porque soy muy pesado, que tienen ahí las urnas puestas en los colegios para que vayan a votar, porque nos jugamos decidir quién nos va a gobernar los próximos 4 años, o no se sabe, a lo mejor son 6. Hoy le toca, son 6 meses, digo, le toca el turno hoy a los candidatos del PSOE, el candidato al Congreso, José Simón, bienvenido. Gracias. Y la candidata en este caso al Senado, Blanca, bienvenida. Gracias, Pablo. Que Adil está invitado también, se ha sentado Blanca por circunstancias del guión y de los viajes, y no sé, yo les quiero empezar preguntando ¿cómo ven esta nueva campaña, este déjà vu que estamos viviendo todos, y si ha cambiado algo desde abril aquí, si las circunstancias son diferentes, si el tipo de campaña que se hace es diferente porque las circunstancias han cambiado, o sigue en realidad la cosa igual? Porque yo, por lo menos, como ciudadano y como periodista, a veces siento la sensación de que me van a contar lo mismo que me contaron hace 6 meses porque la situación no ha cambiado demasiado. Bueno, contesto yo en cuanto a eso. La situación sí que ha cambiado en realidad. De hecho, ahora mismo yo ocupo la Diputación Permanente y bajo la responsabilidad del Gobierno, quieras que no, la perspectiva cambia. De hecho, en las entrevistas que he podido tener hasta ahora, aunque no han sido muchas, pero sí que el mensaje de alguna forma cambia siempre dentro del ideal socialista. Y claro, han pasado cosas, todos lo sabemos, en ese congreso hemos tenido un bloqueo generalizado y ha tenido que haber nuevas respuestas, nuevas explicaciones ante esa situación, y yo creo que, aunque no lo parezca, el contexto sí que ha cambiado un poco, especialmente en cuanto a las fuerzas conservadoras se refiere, que yo creo que no han mostrado la lealtad necesaria en situaciones como estas, ¿no?, donde había que asegurar la gobernabilidad. Así que sí que el contexto ha cambiado y se pueden decir cosas interesantes que la ciudadanía debería escuchar. Habla de deslealtad por parte de las fuerzas conservadoras, del Partido Popular y de Ciudadanos, por esa falta de apoyo a darle a Pedro Sánchez el gobierno. También es cierto que yo creo que la masa votante de izquierdas lo que esperaba era un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Sí, yo lo comprendo. Y es cierto que esperaban ese acuerdo. Desde luego se ha ido trabajando para intentar llegar a un acuerdo y no ha sido posible. La realidad es que el Partido Socialista sobre todo profundizaba en el tema del acuerdo programático, ¿no? Eso que hablaba Anguita en sus tiempos, por hablar de alguien que estaba a la izquierda del Partido Socialista, en sus tiempos, cuando recalcaba programa. Yo creo que el acuerdo programático era muy importante desarrollarlo. Con compañeros míos de izquierda socialista, a la que yo pertenezco a esa corriente, como Manuel de la Rocha, me lo comentaba él muy bien. Me decía, es que a esta gente del ala izquierda del Parlamento, ¿no?, Podemos, le ha faltado tal vez analizar un acuerdo programático, que de hecho Izquierda Unida tengo entendido que apostaba por ello, y luego pensar en quién ocupaba esos sillones y quién ocupaba esos cargos. Al final, el acuerdo programático es mucho más importante de lo que parece. Y hay ejemplos muy interesantes. El otro día estuve hablando del ejemplo de Finlandia. Es verdad que en Finlandia había una coalición entre 5 partidos, pero por culpa de no tener un acuerdo programático firme y por otras circunstancias que se dan en Finlandia, por ejemplo, los medios de comunicación, a diferencia de estos medios, no presionan como debería en el sentido de hacer estas preguntas que pongan en dificultad a los gobernantes. Esto lo he vivido en Helsinki, he comprendido con el embajador allí, que allí, aunque haya una coalición, la reforma sanitaria, por ejemplo, que es totalmente privada, que Finlandia es un ejemplo educativo, pero en el caso sanitario es un desastre, nunca se aborda, porque no se plantea. Y eso que hay una coalición también, y ha habido una coalición histórica, pero a veces el acuerdo programático tiene que anteponerse a los personalismos. ¿Creen que a la gente, al votante, le importa realmente profundizar en las causas de por qué no ha habido gobierno, de por qué hay que volver a votar, o al final simplemente se va a que hay un problema y que lo que se genera es hartazgo? La gente al principio estaba muy enfadada porque decía, oye, como de nuevo elecciones, lo que va a costar al país. Efectivamente, nosotros hemos ido acercándonos a la gente, al ciudadano, le hemos explicado el por qué era necesario, que gracias a Dios que no hubo un acuerdo, que no nos unimos a Unidos Podemos, sino con el tema de Cataluña, donde hubiéramos estado a esas alturas. Entonces, la gente lo ha ido comprendiendo. Ha pasado un periodo de tiempo y ya la gente se está adaptando. Se está adaptando y estamos muy cercanos a ellos en el sentido de que los visitamos, lo hablamos, intercambiamos, porque a nosotros nos gusta ser cercanos con la ciudadanía, porque sin ellos no estaríamos aquí, es lo que tenemos que tener claro.
Entonces, ellos ya nos van transmitiendo que quieren seguir teniendo un gobierno como el que tuvimos, que no nos han dejado un gobierno, bueno, queremos un gobierno progresista, que es lo que quiere la gente, un gobierno donde el más necesitado esté protegido. Los partidos conservadores que quieren, parecen que solo viven bajo el dogma de reducir impuestos a los más ricos, ¿no? Sí, ahí tenemos el ejemplo perfecto de Andalucía. Ahí sí que ha habido un acuerdo del gobierno y ha sido muy desgraciado para Andalucía. Desde luego, nuestra posición también no ha sido fácil. Yo lo he vivido en el Congreso de Diputados. Teníamos un bloqueo generalizado y no hay que enfocar solo el tema entre la coalición, el posible acuerdo entre Podemos y el Partido Socialista Obrero Español. Es que la realidad es el asunto catalán, que hablaba mi compañera, que tampoco ha sido fácil de abordar. El famoso proceso es un ejemplo perfecto de la situación difícil para un gobierno que, desde luego, toma el tema como un asunto de Estado, donde tiene que haber un respeto a la Constitución, tiene que haber un respeto, desde luego, al Estatuto de Autonomía, y, desde luego, el Partido Socialista no puede moverse de esa línea de respeto a la legalidad vigente. Todas esas cosas son cosas que van enturbiando. Al final yo comprendo el hartazgo de la ciudadanía. Lo que tenemos que hacer es admitir, y yo fui el primer diputado que lo hice, y pedir disculpas públicamente ante ellos, admitir que todos tenemos, como decía Ortega y Gasset, nuestra congrua porción de responsabilidad, nuestra adecuada porción de responsabilidad. Pero dicho esto, lo que hay que hacer desde luego es apechugar y darle a la gente la ilusión de un gobierno progresista que atienda los problemas de la ciudadanía. No podemos quedarnos permanentemente en el reproche y en el relato de culpabilidad. Y, por cierto, la derecha sale bien parada cuando yo creo que ellos sí que son los verdaderos culpables, especialmente Ciudadanos. Mire, ellos son tan españoles, tan patriotas, que resulta que no han permitido la gobernabilidad de España. Y por otro lado tenemos, en cuanto a los catalanistas, a los partidos independentistas catalanistas, son tan patriotas catalanes, son tan catalanistas, que anteponen aquello que divide y enfrenta a la ciudadanía catalana solo por sus intereses ideológicos que no atienden al problema social ciudadano, a resolver los problemas de los ciudadanos catalanes. Eso es ser verdaderamente patriota. Yo veo mucho patriotismo simbólico. Como decía la ministra María Jesús Montero, que estuvo ayer, un patriotismo de cinturón, de pulserita y cinturón. Pero ese no es el verdadero patriotismo. El verdadero patriotismo es el que se interesa por los problemas de la ciudadanía. Necesitamos una justicia fiscal, porque sin justicia fiscal no hay una justicia social. En España, en Ceuta sobre todo, sabemos, las estadísticas salieron el otro día, tenemos casi un 50% de personas al borde de la pobreza. Por favor, eso tenemos que hacerlo. Justicia fiscal, justicia social. El problema es que no se habla de todos esos ámbitos, muy no bien dicho por parte de mi compañera candidata al Senado, porque se deja de lado temas tan necesarios como la educación, en la sanidad, con logros importantes que se han conseguido por este tema monotemático catalán que evidentemente nos preocupa y al final ha sido un poco el agente de la discordia. Esa es la realidad. Cabe la posibilidad, sobre todo porque la mayoría de las encuestas lo están indicando así en los últimos tiempos, que se vote el 10 de noviembre y la situación para la gobernabilidad sea, si no parecida, incluso más difícil que el resultado que salió de las urnas en abril. No sé si tienen una perspectiva o en lo que palpan cuando van a Madrid a las reuniones del Congreso y del Senado, hay alguna clase de actitud cambiante dentro del PSOE que haga prever que pueda haber un acuerdo de gobierno, bien con Podemos, bien con Ciudadanos, bien con el PP, de una manera más veloz y menos dificultosa de lo que sucedió a partir de abril. Mira, ahí podemos aportar algo interesante, porque podemos hablar de las sensaciones que tenemos en el contacto con los senadores, en tu caso, en mi contacto con el resto de diputados y lo que hemos hablado. Pues habla tú primero sobre eso. De todas maneras, yo te voy a decir, la solución única que tenemos para que no haya un bloqueo, porque nos han bloqueado, sabemos todos que nos han bloqueado y no hemos podido gobernar, es que la gente el día 10 acuda, lo primero, a votar, porque necesitamos que la gente acuda a votar. Ya después de los resultados empezaremos a hablar. Las estadísticas a mí no me dicen nada, a mí el CIS no me dice mucho. Lo importante es ir a votar, como dice Pedro, no se hagan unas elecciones con el CIS. Entonces, si conseguimos un mayor número de escaños, podremos hablar de cuál será la situación. Mala la tenemos si la gente no acude a votar. Mala. Entonces yo desde aquí animo a la gente que vaya a votar.
No estoy pidiendo el voto a nadie, estoy pidiendo que la gente ejerza su derecho, porque es un derecho el ir a votar. Pero sí, la desmovilización siempre es un problema. Pero yo preguntaba si hay sensaciones, sí. porque, por ejemplo, en abril pasó que el PSOE tenía gana las elecciones, tiene una mayoría, necesita sumar con más fuerzas políticas, las bases socialistas reunidas en Ferraz cantan aquello de con Ciudadanos no, y después se mantiene una posición un tanto ambigua, de por un lado, sí, quiero negociar con Unidas Podemos, pero a la vez estoy pidiendo la abstención a Ciudadanos y al Partido Popular, lo cual es absolutamente contrario. Yo no sé si el resultado del 10 de noviembre apunta a una situación de cierta paridad entre el bloque de Vox, Ciudadanos y Partido Popular y el otro bloque de izquierdas con el PSOE liderándolo, si va a haber un acuerdo con alguien con cierta celeridad que permita empezar a gobernar, que permita empezar a abordar los problemas, o nos vamos a volver a anclar en negociaciones, en pedir abstenciones. Sí, entiendo lo que ha preguntado. Antes es verdad que eso está en la mente del ciudadano, yo lo he notado a pie de calle. Lo que es seguro es que, bueno, si por ejemplo las encuestas del CID se convierten en realidad, yo creo que se puede asegurar la gobernabilidad sin necesitar de estas fuerzas independentistas. Otra situación hipotética, como la que me plantea, que nosotros esperamos que no llegue, porque lo que esperamos es un gobierno socialista fuerte, con un amplio, una amplia representación que permita una gobernabilidad estable, pero en el caso de que se diera algo así, yo sí he palpado y he notado, y hablo de diputados de diversos partidos políticos, que ya por un sentido real de Estado y por respeto a la ciudadanía, es que otra situación de bloqueo sería insoportable e impensable. Y lo he notado hablando con representantes, que hay que llevarse bien con todo el mundo, ¿eh? Ese es lo bueno de nuestro sistema democrático. Y yo tengo ese afán dialogador, he podido dialogar con por ejemplo, un diputado de Ciudadanos por Málaga, con el que me llevo bien y es interesante su opinión contraria a la mía, y me comentaba que eso no es inaguantable para la ciudadanía y para nosotros. Así que aunque pueda parecer que haya más fragmentación, que yo estoy seguro que no la va a haber y que la gente apoyará finalmente al Partido Socialista, pero aunque se diera esa situación, creo que ya pesa demasiado lo que ha ocurrido como para que no haya un ambiente distinto en la Cámara baja y los representantes de los ciudadanos comprendan que esa situación tiene que desbloquearse sí o sí. Les acusan sus rivales políticos, tanto desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta como del Partido Popular, les están diciendo que en estos 6 meses de esta legislatura rara no han planteado ninguna iniciativa en el Congreso ni en el Senado en defensa de los intereses de Ceuta. Es pura demagogia. Lo primero, no podemos hacer en unos cuantos meses lo que otros no han conseguido hacer en muchos años. Eso para empezar. Y luego hablan en términos de meses, la temporalidad. Llevan meses sin hacer nada, escucho por ahí. Pero es que son 3 plenos, hay que hablar en términos de plenos. Ya hubiese querido yo que estuviera comenzado, que hubiera podido crear iniciativas legislativas que no cayeran en sacos rotos. Por una cuestión ética, yo no iba a crear iniciativas legislativas que sabía que no tenían recorrido. Iniciativas legislativas que pueden ser importantes para la ciudadanía de Ceuta. No quería que ante una posible disolución de las Cortes, y todos veíamos que la cosa iba desgraciadamente en esa vía de disolución por el bloqueo generalizado, yo volviera a Ceuta y tuviera que decirle a los ciudadanos ceutíes: siento la iniciativa legislativa que propuse, pero no va a servir para nada. Por una cuestión ética, yo no quería hacer electoralismo. Me hubieran acusado, si lo hubiera hecho al contrario, me hubieran acusado de electoralista. Fíjate la cantidad de iniciativas legislativas cuando sabía que el Parlamento se iba a disolver. Y además que han sido 3 plenos. No le voy a quitar, por ejemplo, la voz a Pachi López hablando de la ley de la eutanasia solo para mostrar yo protagonismo y para quedar bien ante los ceutíes. No, señor. No hay que quedar bien ante los ceutíes, hay que trabajar para los ceutíes. Otras fuerzas parece que lo único que quieren es, cuando hablan de esa voz propia, pues ese postureo. Yo no quiero postureo, yo quiero, como de hecho se ha conseguido desde el Gobierno de la Nación, gracias a un partido nacional como el Partido Socialista, cambiar la vida de los ceutíes. No, hay mucha demagogia en cuanto a eso, y yo soy el primero el que estoy deseando trabajar. Ojalá me hubieran dejado y no hubiera sufrido ese bloqueo. Luego vamos a entrar en cómo se cambia la vida de los ceutíes, pero yo quiero preguntar, tengo mucha curiosidad, ¿qué le han hecho al Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta? Que en abril se quedó a un ladito prácticamente pidiendo el apoyo para el PSOE y ahora parece que se presenta contra el PSOE. Yo no lo entiendo, no sé si es que no tiene programa, no tiene infraestructura, no tiene equipo, no lo sé lo que le pasa a esta señora, pero hasta hace poco la he visto una persona normal, que ha defendido siempre, pues, oye, nuestro trabajo, y ha habido siempre mucho respeto. Bueno, a mí, yo siempre respeto y me respetan, pero veo, no sé, ese odio tan grande que tiene. Decir que nosotros no hemos trabajado, te cuento, yo también en el Senado solo hemos tenido un pleno. Menos todavía. Juramos el cargo el 21 de mayo.
Y el 23 de septiembre se disolvieron las cámaras. Pero hemos seguido trabajando, y se lo digo a la señora Fátima Mohamed, igual que se lo digo al Partido Popular. ¿Qué han hecho ellos en tantísimos años? Nosotros, Adil y yo, mi compañero Adil y yo, en el Senado nos hemos movido. Hemos vendido la ciudad de Ceuta como nunca, porque llegamos al Senado y todo el mundo conoce Ceuta, que antes se conocía solo para lo malo. Por nuestra forma de ser, por nuestra forma de trabajar, la hemos vendido muy bien. Han conectado muy bien con esto. Hemos conectado estupendamente. Después nos hemos reunido con muchísimos empresarios de la ciudad, de nuestra ciudad, donde nos han dado y tenemos todos preparados todos sus problemas. Que si Dios quiere, el día 11 empezaremos a trabajarlo en cuanto se constituya el gobierno. Y si nos dan la confianza, lo vamos a seguir. Con entidades oficiales. Con directores provinciales. Con directores provinciales. Es que hemos hecho muchísimo trabajo. Pero claro, señora Fátima Mohamed, nosotros no vendemos humo. Vendemos lo que tengamos y lo que hayamos conseguido en su día. Y además es que hemos tenido contacto directo con los ministros. Yo he podido hablar con la ministra de Defensa personalmente y ya he cumplido con una de las promesas. Por lo menos 2 de las 3 peticiones, y ya pronto llegaré con la tercera, con el tema de la jubilación de los 45 años, pero las otras 2 propuestas, la de la vivienda para la tropa y la actualización de los salarios, mi promesa, que era al menos trasladar el mensaje a la ministra, lo he hecho. Y además ha tenido una respuesta muy favorable, en el sentido de, muy favorable, pero como siempre, el muro de los presupuestos. El tema educativo, por ejemplo, con la polémica de las 18 horas. Yo soy un gran defensor de que haya la reducción horaria. Le hice una carta expresamente con esa petición. ¿Qué ha pasado? No ha aumentado el cupo de profesores otra vez por el muro de los presupuestos, pero esa propuesta la he llevado también personalmente al Ministerio de Educación, hablando con gente muy relevante del Ministerio de Educación. No sé si lo que quiere decir es que si el PSOE pudiera gobernar y puede sacar adelante los presupuestos, cuestiones como las de la vivienda para la tropa o las 18 horas de los profesores van a salir adelante porque va a haber presupuesto para eso. Y más cosas, porque la ministra María Jesús Montero estuvo aquí y habló de un incremento en los planes de empleo, habló de reducir la temporalidad en el ámbito sanitario y que los profesionales que son temporales tengan contratos de interinidad. Y todo eso, de hecho, ¿recuerdas que ayer dijo la propia ministra, me llevo un tocho así, de peticiones y de... Ella tuvo una reunión larguísima, de hecho, el acto fue tardío, pobres de aquellos que querían escuchar a la ministra, pero la gente lo comprendió porque se reunió con todo y cada uno de los directores provinciales. Y no fue una visita turística, como han dicho más de uno. No, vino y trabajó. Se ha llevado muchísimas ideas de Ceuta para solventar los problemas en Madrid y no va a caer en saco roto. Lo bueno que tiene nuestro partido es que todos somos compañeros. Los ministros, el presidente, el secretario general nuestro, hablemos del secretario general, somos muy cercanos y nos reciben, hablamos con ellos, les transmitimos nuestros problemas y eso es muy bueno para nuestra ciudad. No olvidemos que somos servidores del ciudadano. No sé si tienen alguna propuesta o algún compromiso especial, tipo estrella, por llamarlo así, que a nosotros saben que a los periodistas nos gustan mucho estas cosas, de cara a la campaña, en plan, si ganamos el PSOE va a luchar porque en Ceuta exista esto. Bueno, como nos gusta dosificar, como comprenderá, ¿no? Pero es que nada más que con los compromisos que ya hay después de que... El famoso relato. No, lo siento, pero no, tengo compromiso y compromisos fuertes, que además, en realidad, son de ámbito nacional, pero ya digo, lo bueno de que sean ámbito nacional es que afectan directamente a la vida de los ciudadanos, también con sus características propias dedicadas a Ceuta, ¿no? Hablo, por ejemplo, de, entre otras cosas, una cosa muy importante que no se ha hablado, y en esto hago autocrítica en la campaña anterior, es el tema de la transición ecológica. El famoso Green New Deal que está proponiendo Pedro Sánchez, eso, aunque no lo parezca, es beneficioso para Ceuta, porque si no tomamos medidas, Ceuta se puede ver muy perjudicada. Hoy mismo me he levantado sobresaltado con una noticia de un medio local, no recuerdo ahora su nombre, pero el medio local advertía, recurriendo a un Nature Communication, se llama, un grupo de alto prestigio científico que ha hecho un estudio futuro, de que Ceuta en el 2050 está condenada, que el tramo desde la playa de Benzú a Santa Catalina puede desaparecer directamente del mapa, y que puede desaparecer el helipuerto y el puerto por la subida del mar en 2050. Para esa época, también según he leído en otros medios de comunicación, también de científicos y prestigiosos, es muy probable que Madrid tenga la temperatura de Marrakech. ¿Qué pasará si Madrid tiene la temperatura de Marrakech? ¿Qué ocurrirá con Ceuta? No podemos esperar ni un solo día más. El mundo será ecologista o no será directamente. Hay un plan de Sánchez
Y aquí hay que reconocerle también las atribuciones también al partido Podemos. Hay que ser respetuosos con eso. Con Juancho he tenido una relación buena y cercana, ¿sabes, no? El diputado de Podemos. Y es que no tenemos problema de entendernos con fuerzas que están a la izquierda de nuestro partido, y más en este tema. Y lo que ha quedado claro ante la emergencia climática, que eso se ha tratado en el Congreso, aunque ha habido solo 3 plenos, pero eso se ha tratado, es que hay que tomar ya medidas. Y que para solo una década, dentro de 10 años, hay que conseguir que la energía eléctrica proceda en más de un 70% de la renovable. Y para 2050, que se puede dar ese peligro para Ceuta, que ya digo, la energía renovable, la electricidad dependa de un 100% de la energía renovable. Venga, pues les voy a dar 30 segundos para que pidan el voto y nos vamos porque esto se acaba. Ya avisé que era corto. Lo siento. Pues nada, yo el día 10 de noviembre invito a que todo el mundo vaya a votar y vote al partido que se merece esta ciudad, a un partido progresista, como es el Partido Socialista, el partido que mira por el más desfavorecido, que mira por cambiar una reforma laboral, que mira para que el índice de paro se reduzca en Ceuta. Vota al Partido Socialista, no te arrepentirás. ¿Matizamos algo? ¿Los 30 segundos solo de ella o 30 segundos para mí también? 30 segundos, pero breve, por favor, ¿eh? 30 segundos. Vale, no se preocupe. Mira, al parecer hay otras fuerzas que prefieren ser cabeza de ratón a cuerpo de león. Esa frase la saqué de Felipe González. Yo prefiero ser cuerpo de león socialista, que es el único que puede hacer real las reformas que la ciudad necesita. Gracias a ese Partido Socialista tenemos mejores pensiones, los funcionarios cobran mejor sueldo, hay una vida mucho más digna, los padres ceutíes tienen ampliada su permiso de paternidad y un sinfín de cosas más que afectan y benefician directamente a la ciudad. Hay que seguir esa senda y eso solo lo puede conseguir un partido de ámbito nacional. Un ámbito nacional con voces propias, no solo una, 3, las de mis compañeros senadores y yo. Para un futuro mejor, para un futuro progresista, vota Partido Socialista. Muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos ya, como siempre les invito a que busquen estas entrevistas, tanto en ceutaldía.com como en ceutatv.com. Ahí pueden, cuando tengan un ratito, con calma, ir viendo lo que propone cada uno de los candidatos que se presentan a estas elecciones del próximo 10 de noviembre. Hasta otra.